Hola niños, ¿qué tal? Gusto saludarlos nuevamente. Hoy seguiremos con fracciones, pero seguiremos con fracciones propias y fracciones impropias. ¿Ya? Antes de empezar con el libro, vamos a tratar de distinguir la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia. Por ejemplo, si yo tengo un tercio, eso quiere decir que yo tengo una pizza, por ejemplo, que la dividí en 3. Ahí está dividido en 3. ¿Ya? Entonces yo digo que 1 y pinto 1. O achuro 1. Entonces ahí estaría. Ese sería 1 de 3. 1 de 3. ¿Ya? Pero ¿cuál sería la diferencia? Entonces esto sería propia. ¿Por qué? Porque pertenece a una sola. No pertenece a más de una. Entonces por eso es propia. Propia de esta fracción. De nada más. La diferencia con la fracción impropia, por ejemplo, sería 5 tercios. ¿Qué significa eso? Que hay 5 tercios. No hay un tercio, sino que 5 tercios. Entonces yo voy a dibujar y aquí voy a tener los tercios. Entonces, ¿cuántos tercios tengo? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta fracción va a ser la impropia. ¿Por qué es impropia? Porque ya no es propia de una, sino que es más de una. Pueden ser 2, 3, 4. Por ejemplo, si yo digo que esta pizza la partí en 3, porque teníamos que comer 3 personas a lo mejor. En cambio, acá yo dije, compré 2 pizzas y las partí en 3 pedacitos cada una, pero de los 6 pedacitos que partí me comí 5. Pero esos 5 pedazos pertenecen a 2 pizzas. Entonces, de los 5 pedazos me comí 1, 2, 3, eso quiere decir que me comí una pizza entera, y de la segunda me comí 2 pedacitos. Entonces, al final me va a quedar un pedacito de la pizza que va a ser ese. ¿Ya? Eso quiere decir propia e impropia. Cuando el numerador es menor que el denominador, es impropia. O sea, propia. Y cuando el numerador es mayor que el denominador, se llama impropia. ¿Ya? Porque representa más de un entero. ¿Sí? Veamos la idea entonces. Vamos al libro en la página 208. Dice, ¿qué es una fracción propia e impropia y cómo se representan? Veamos qué es lo que dicen acá. Dice, Carolina y Santiago dividieron el pastel en 10 partes equivalentes, como se muestra en la imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué fracción de torta no tiene frutilla? Entonces vamos a ver las fracciones, las partes de la torta que no tienen frutilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si me dice que el pastel lo partieron en 10 partes, recuerden que el 10 va a ir debajo. Entonces me dicen, ¿cuántas no tienen frutillas? Entonces yo dije, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las 10, 6 no tienen frutillas. ¿Ya? Después me dice lo siguiente. Vamos a ver lo que nos dice después. Dice, identifique la cantidad de partes equivalentes en que está dividido el entero. Si se fijan, acá ya nos dijeron, dividieron el pastel en 10. Por lo tanto, cuando me dice ahí, identifique la cantidad de partes equivalentes en que está dividido el entero, ustedes ahí tienen que responder en 10 partes equivalentes. ¿Ya? Porque eso es lo que me están diciendo. Después dice, observen la representación gráfica de la torta. Esta era la representación gráfica de la torta que estaba allá arriba. Si se fijan, ahí está 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está la representación gráfica de la torta. Entonces dice, identifiquen la cantidad de trozos de la torta que no tienen frutillas. Entonces, que no tienen frutillas, recién dijimos que eran 6. 6 pedazos que no tenían frutillas. Y después dice, la fracción de la torta que no tiene frutillas es
6 pedacitos no tienen frutilla. ¿De cuántos en total? De 10. Entonces ahí tendría una fracción propia. ¿Por qué? Porque solamente de esa torta. ¿Ya? Sigamos, dice, conozco y practico. Las fracciones propias son aquellas que representan menos de un entero, en ellas el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Después dice, las fracciones impropias son aquellas que representan más de un entero, en ellas el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, las fracciones 5 sextos y 4 tercios pueden representarlas como sigue. 5 sextos. Y esas son fracciones, una propia y la otra impropia. Entonces, si se fijan, vamos a pensar que esta es la torta y me están diciendo 5 pedacitos de 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 no. Pero como es la torta entera, yo digo, la torta, esa es mi torta. O sea, del 0 al 1 la dividí en 6 partes. Entonces tengo un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, y recuerden acá, igual a la unidad. ¿Por qué igual a la unidad? Porque 6 dividido en 6 es igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si se fijan, por eso se llama propia, porque no alcanza a pintar todo lo que es el entero. Recuerden que el entero tiene que ver con la figura. Veamos acá, miren. Dice, puede representarlas como sigue, el 4 tercios. Entonces, el 4 tercios, a mí me están diciendo que tengo objetos divididos en 3. Entonces, aquí tengo uno dividido en 3 y otro dividido en 3. Entonces, pero me dice, esos son los tercios, 1, 2, 3, esos son los tercios. Pero me dice que va a ocupar 4 tercios, o sea, 1, 2, 3, 4. Entonces, si se fijan, como ahora yo tengo dos enteros, 1, 2, anoto los dos. Aquí anoto el 0, aquí anoto el 1 y aquí anoto el 2. ¿Sí? El primer entero, o sea, todo esto que está aquí, lo divido en 3. El segundo entero, que es todo lo que está aquí, también lo divido en 3. Entonces después yo cuento, me dicen 4 tercios. 1, 2, 3, 4. Entonces, si se dan cuenta, ahí estaría el 4 tercios. ¿Ya? Y esto sería una impropia, fracción impropia. ¿Por qué? Porque es más de 1, como nos dice ahí arriba. Y este sería propia, porque representa parte del entero. ¿Ya? O sea, de uno solo, no de más de uno, que correspondería entonces a una impropia. Vamos entonces acá donde dice, escribe una fracción representada por la parte pintada. Entonces, si se dan cuenta, acá voy a tener que contar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La división de uno de los enteros basta. Entonces yo coloco el 8. ¿Sí? Y después cuento. ¿Cuántos octavos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Entonces aquí serían 12 octavos. ¿Ya? Esa es la forma de hacer lo que son las impropias. Y la otra ustedes ya la saben. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que completar. Y por último, ubica cada fracción en la recta numérica. Vamos a ver lo siguiente. Cuando me hablan de recta numérica, por ejemplo acá me dicen 3 décimos. Eso quiere decir que el entero lo voy a dividir, recuerden, ¿por qué sale el 1 ahí? Porque hasta 1 no me llega y eso es un entero. Entonces me dicen que lo tengo que dividir en 10. Entonces yo voy a empezar. Ahí estaría el 5. Y vamos a decir que ahí está el 1, el 2, mentira. Vamos a decir que ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿ya? La idea es que cuando yo fracciono, los espacios tienen que ser todos de la misma medida, ¿ya? Entonces yo cuento 1, 2, 3. Entonces aquí estaría el 3 décimo, o sea, 3 de 10. 1, 2, 3 y me sobran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y 7 más 3?
da los 10. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que hacer lo mismo, pero fíjense acá, un poco más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque me están diciendo 9 cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada entero lo voy a tener que dividir en 4. Pero ahí tengo 4 y tengo que llegar a 9. ¿Cómo lo voy a tener que hacer para acá? ¿Ya? Después acá dice, escribe una fracción representada en la recta numérica. Entonces me dicen que está el entero, pero aquí hay más de un entero. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, ¿en cuántas partes? Primero lo primero que tengo que ver, ¿en cuántas partes dividir el entero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 partes. Y esa vendría siendo, ¿ya? Ustedes tienen que colocar la fracción acá. Esta sería una propia, pero esta sería una impropia, porque miren, pasa el entero. Y el entero aquí está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, abajo van a tener que colocar el 8 porque me está diciendo que lo dividí en 8. Pero ahí no tengo 8 partes. ¿Cuántas partes tengo? Entonces esto va a ser una fracción impropia. Aplico y reflexiono. Dice, Javiera colecciona camisetas de fútbol, observa su colección. Dice, representa con regiones la fracción que corresponde al color dado con respecto al total de camisetas. Cuando me dicen con respecto al total de camisetas, tengo que contarlas todas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, aquí yo voy a decir que de las 12 camisetas, 1, 2, 3, 4 son azules. Eso sería. ¿Ya? Entonces, 4 de 12 son azules. Entonces ustedes van a tener que ver las amarillas. ¿Ya? Después dice, ¿cuántas camisetas tiene Javier en total? ¿Qué fracción del total de camisetas es morado? ¿Qué fracción del total de camisetas no es azul? No es azul. O sea, todas las que no son azul tienen que contarlas. Y después dice, ¿qué fracción del total de camisetas no es amarilla? Entonces va a tener que contar todas las camisetas que no son amarillas. Y por último, ni rojas, dice. Disculpen, me faltó ni rojas. Escribe con palabras la fracción correspondiente a las camisetas que no son verdes respecto del total. Entonces, que no son verdes. Las verdes las tienen que dejar afuera y contar el resto, ¿ya? Esa sería, niños, la clase de hoy, que tiene que ver con fracciones propias y fracciones impropias. ¿Ya? Practiquen esto, háganlo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.